Las tabernas no son en Lucheng como en otras regiones de China. Todas tienen allí un mostrador en ángulo recto que enfrenta la entrada, y allí se encuentra un grifo del que sale agua caliente para entibiar el vino. Cuando los hombres salen del trabajo, al mediodía y a la noche, entran a comprar un tazón de vino. Costaba 4 pesos hace 20 años, pero ahora cuesta 10. Parados junto al mostrador, beben el vino tibio y descansan. Con otro peso pueden comprar un plato de semillas de bambú saladas o de habas salpimentadas, para acompañar el vino. Y por 12 pesos se puede comprar un plato de carne. Pero la mayor parte de los clientes pertenecen a la clase de las chaquetas cortas, pocos de los cuales tienen dinero para tirar. Solo los de túnicas largas entran al cuarto adyacente para sentarse allí en una mesa y pedir vino y comida y consumirlo todo cómoda y despaciosamente. A la edad de 12 años yo empecé a trabajar de mozo en la taberna Xian Yen, situada a la entrada del pueblo. El tabernero dijo que yo parecía demasiado tonto para atender a los clientes de túnicas largas, así es que me puso a trabajar en el cuarto exterior. Aunque los clientes de chaqueta corta eran más fáciles de contentar, había entre ellos algunos alborotadores. Insistían en ver con sus propios ojos cuando el líquido ambarino era vertido del tonel. Se fijaban si no había agua en el tazón, e inspeccionaban personalmente la inmersión del jarro en el agua caliente. Bajo un control tan severo me resultaba muy difícil aguar el vino. Así es que al cabo de unos pocos días mi patrón decidió que yo no servía para ese trabajo. Felizmente yo había sido recomendado por una persona muy influyente y no pudo despedirme. Entonces me transfirió al aburrido trabajo de entibiar el vino. Desde entonces me pasaba todo el día detrás del mostrador, completamente absorbido por mi trabajo. Aunque me desempeñaba satisfactoriamente, encontraba mi tarea monótona y fútil. Nuestro patrón era un individuo de aspecto aterrador y los clientes eran un conjunto de hombres bastante tristes. De modo que era imposible estar alegre en ese lugar. Solo cuando Kung Ichi venía a la taberna podían oírse risas. Es por eso que yo todavía lo recuerdo. Kung era el único cliente de túnica larga que tomaba su vino de pie junto al mostrador. Era un hombre corpulento extrañamente pálido y muchas cicatrices surcaban su rostro junto a las arrugas. Aunque llevaba túnica larga, estaba muy sucia y rota, y parecía que no la hubiera lavado ni remendado por lo menos en 10 años. Usaba tantos arcaísmos al hablar que era imposible entender más de la mitad de lo que decía. Siempre que entraba a la taberna, todos lo miraban y se reían, haciéndose señas a su espalda. Y alguien le gritaba, Kung Ichi, hay nuevas cicatrices en tu cara. Ignorando la pregunta, Kung Ichi llegaba hasta el mostrador y pedía 2 tazones de vino tibio y un plato de habas salpimentadas. Y sacaba los 9 pesos. Entonces algún otro llamaba en una voz deliberadamente muy alta, oye Kung, debes haber estado robando otra vez. ¿Por qué manchar el buen nombre de una persona honrada sin ningún fundamento? Solía preguntar entonces abriendo los ojos muy grandes. ¡Qué buen nombre! Antes de ayer te vi con mis propios ojos colgado y apaleado por robar libros de la familia Ho. Entonces Kung se ruborizaba intensamente, le resaltaban las venas en la frente, y decía: sustraer un libro no puede ser considerado como un robo. Sustraer un libro, una obra de erudito, no puede ser considerado como un robo. Y a continuación nos espetaba una serie de citas de los clásicos, tales como, el hombre perfecto está contento en la pobreza, y un sinfín de expresiones arcaicas que la gente reventaba de risa y toda la taberna adquiría un aire extraordinariamente alegre. Por conversaciones que escuché, supe que Kung Ichi había estudiado los clásicos, pero que nunca había podido aprobar el examen oficial, y no tenía de qué vivir,
Así es que se fue empobreciendo cada vez más, hasta que prácticamente se vio reducido a la mendicidad. Afortunadamente era un excelente calígrafo, y consiguió bastantes encargos de copias como para subvenir a sus necesidades. Infortunadamente tenía ciertos defectos. Le gustaba beber y era haragán. Así es que al cabo de unos días desaparecía invariablemente llevándose consigo los libros, los papeles, la tinta y los pinceles de su ocasional empleador. Después que esto hubo ocurrido unas cuantas veces, ya nadie quiso utilizar sus servicios. Entonces no le quedó otro recurso que dedicarse al robo, sumado o alternado con la mendicidad. En nuestra taberna su comportamiento era ejemplar. Nunca dejaba de pagar sus deudas, aunque a veces, cuando andaba sin dinero, su nombre solía aparecer en la tabla en que se anotaban los nombres de los deudores. Sin embargo, en menos de un mes siempre arreglaba sus cuentas y su nombre era nuevamente borrado de la tabla. Después de beber medio tazón de vino, Kung solía recuperar su compostura. Pero entonces aparecía el que preguntaba: Kung Ichi, ¿realmente sabes escribir? Cuando Kung lo miraba como si esa pregunta estuviera para él incluso por debajo de su desprecio, el otro continuaba: ¿y cómo es que nunca pudiste aprobar el examen oficial? Al oír eso perdía el poco color que tenían sus mejillas y se agitaba incómodo. Solo sus labios se movían para pronunciar esas ininteligibles sentencias clásicas. Entonces todos se volvían a reír y la alegría reinaba en la taberna. En esos momentos hasta yo podía reírme sin que el amo me reprendiera. A decir verdad, a veces él mismo formulaba esas preguntas a Kung para animar a la concurrencia. Sabiendo que no valía la pena hablar con ellos, Kung solía conversar con nosotros, los chicos. Una vez me preguntó: ¿has ido a la escuela? Cuando asentí, me dijo: bueno, entonces te voy a tomar una prueba. ¿Cómo se escribe el signo Hui en Huiyang? Yo pensé: no voy a permitir que un mendigo me tome una prueba. Así es que me di vuelta e ignoré su pregunta. Después de esperar un minuto me dijo con un tono profundamente preocupado: no lo sabes escribir, yo te lo enseñaré, trata de recordarlo. Debes aprenderlo porque más tarde, cuando tengas un negocio propio, necesitarás saber escribir. Me pareció que yo todavía estaba muy lejos de poseer un negocio propio. Y además mi patrón nunca anotaba Huiyang en su libro de cuentas. Divertido, aunque un poco exagerado, le contesté descuidadamente: ¿quién te pidió que me enseñes? No se escribe Hui con el radical de pasto. Kung estaba encantado, y golpeó con los nudillos el mostrador. Muy bien, me dijo asintiendo vigorosamente. Solo que hay 4 maneras de escribir Hui. ¿Las conoces? Habiendo agotado mi paciencia lo insulté y me escapé. Kung Ichi había mojado su dedo en el vino para trazar los signos en el mostrador. Pero cuando percibió mi indiferencia suspiró muy hondo y una mirada ofendida brilló en sus ojos. A veces los chicos del barrio, al oír las risas, venían a participar de la diversión y rodeaban a Kung Ichi. Entonces él les daba habas salpimentadas, una a cada uno. Después de comer sus habas los chicos lo rodeaban mirando fijamente el plato. Irritado, él lo cubría con las manos, y agachándose decía: no queda mucho. En verdad ya no me queda casi nada. Después, enderezándose y mirando las habas repetía: no muchas. Verdaderamente, ya no me quedan muchas. Entonces los chicos se escapaban en medio de una tempestad de risas. Tan divertido era Kung Ichi. Sin embargo, sin él también la pasábamos bien. Un día, poco antes del festival de mediados de otoño, el tabernero estaba haciendo trabajosamente sus cuentas. Súbitamente, dejando la tabla dijo: hace mucho que no viene Kung Ichi. Todavía me debe 19 pesos.
Eso me hizo pensar que hacía mucho tiempo que no lo veía. ¿Y cómo podría venir?, dijo uno de los clientes. Le rompieron las piernas en la última paliza. Estaba robando de nuevo. Y esta vez fue lo bastante tonto como para ir a robar al señor Ting, el erudito provincial. Como si alguien pudiera hacerlo impunemente. ¿Y qué pasó? Primero tuvo que escribir una confesión del hecho, y después lo apalearon. El castigo duró toda la noche, hasta que le rompieron las 2 piernas. Y después, y bueno, tiene las piernas rotas, eso es todo. Sí, pero, y después, y quién sabe, a lo mejor ha muerto. El tabernero no siguió preguntando y continuó haciendo trabajosamente sus cuentas. Después del festival de mediados de otoño, el viento se fue tornando cada día más frío, a medida que se acercaba el invierno. Yo pasaba la mayor parte del día junto a la estufa, con mi chaqueta acolchada. Una tarde, cuando el negocio estaba vacío, me encontraba sentado al lado de la chimenea con los ojos cerrados cuando oí una voz. «Caliénteme un tazón de vino». La voz era baja, sin embargo me resultaba conocida. Pero cuando miré no vi a nadie. Me levanté y miré hacia la puerta, y allí, bajo el mostrador, mirando a la calle estaba sentado Kungi Chi. Tenía el rostro muy demacrado, había adelgazado mucho y en general su aspecto era lamentable. Llevaba una chaqueta de lino harapienta y estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera que colgaba de su cuello por una soga de paja trenzada. Cuando me vio me repitió: «Caliénteme un tazón de vino». En este punto mi patrón apareció detrás del mostrador y dijo: «Es Kungi Chi. Todavía me debes 19 pesos. Esos. Te los voy a pagar la próxima vez que venga», contestó Kung alzando hacia él un rostro desolado. «Aquí tengo dinero. Dame buen vino». El tabernero, igual que las otras veces, se rió y le dijo: «Kungi Chi, de nuevo has andado robando». Pero en lugar de protestar con fuerza, el otro contestó simplemente: «¿Te gusta tu broma? Si no robaste, porque te rompieron las piernas». «Me caí», dijo Kung en voz baja. «Me las rompí en una caída». Sus ojos rogaron al tabernero que cambiara de tema. Ya entonces se había reunido alguna gente y todos reían. Yo calenté el vino, lo llevé y lo puse en la estera. Él sacó 4 pesos de un bolsillo de su andrajosa chaqueta y me los puso en la mano. Entonces vi que sus manos estaban llenas de barro. Había venido arrastrándose por la calle fangosa. Enseguida bebió su vino y, entre las risas y los comentarios de los curiosos, lentamente salió arrastrándose, apoyándose en las manos. Después pasó mucho tiempo sin que volviéramos a ver a Kung. A fin de año, cuando el tabernero sacó la tabla, dijo: «Kungi Chi todavía me debe 19 pesos. En la festividad del dragón al año siguiente volvió a decir lo mismo. Pero cuando llegó el festival de mediados de otoño, ya no lo mencionó. Y llegó otro año nuevo sin que lo hubiéramos visto. Ni lo he vuelto a ver desde entonces. Probablemente Kungi Chi esté realmente muerto». Marzo de 1919.